Yo creo que el teatro es un arte muy complejo, primero. Con esto te quiero decir que yo creo que ahora es mucho más difícil hacer teatro que antes. Es más difícil porque yo no creo que, yo no creo que el teatro haya cambiado mucho. Lo que han cambiado son los discursos. Pero el teatro sigue siendo más o menos el mismo, me parece, ¿no? Hay muchos discursos. El otro día yo estaba leyendo un libro que se llama Teatro de Guerrilla y Happening. Es un libro de los años 60, tal vez. Los años 60 y algo. Pero si uno lo lee ahora y lo compara, por ejemplo, con algunos libros sobre performance, es exactamente lo mismo. Ha cambiado ligeramente el discurso, pero la experiencia a la que hacen referencia es más o menos la misma. Lo que pasa que hay en nuestra cultura hay un sentido de lo original, de lo novedoso, que nos hace siempre estar como tratando de dar unas respuestas para lo cual necesitamos discursos, pero que en realidad la respuesta siempre está dentro de un asunto teatral muy parecido, ¿no? En la época de la dictadura tengo la sensación de que el teatro tenía una utilidad muy clara, más allá de lo que podamos pensar de esa utilidad, ¿no? Es decir, más allá de que si esa utilidad era exclusivamente artística o no, pero yo pienso que ahora, en algunos casos, nos hemos ido al otro lado. Hacemos todo lo posible para no hablar. Creamos estrategias artísticas para no decir nada. Y es más, cuando en la contemporaneidad decimos, por ejemplo, palabras que en antaño eran muy queridas, como por ejemplo revolución, ahora te miran medio raro y dicen, ¿qué está diciendo? Es un setentero, ¿cómo vas a decir eso? ¿verdad? Entonces tenemos que crear una estrategia para no decir lo que tenemos que decir. Somos raros los artistas, la gente de teatro. Yo siempre consideré que uno debía conectarse honestamente con lo que uno hace. Es decir, si te quedaste sin discurso político y necesitas decirlo, lo tienes que decir, pero tienes que ser honesto con eso, ¿ya? Por ejemplo, yo hice una obra que se llamó Danson Park en Nicaragua, en la Nicaragua de posguerra, creo que en el año 2004, 2005, que me costó casi que me expulsara los comandantes de la revolución, porque yo dije que los comandantes se habían transformado en empresarios y entonces ellos casi me echan de Nicaragua. Yo creo que sí, que si uno tiene que decir las cosas, si tú eres consecuente con lo que estás pensando del teatro, de la vida y del contexto en que vives, tienes que decirlo, no crear estrategias para no decirlo. Hay muchas maneras de decirlo. Lo que pasa es que ahora, como les digo, se ha vuelto más complejo la realidad, ¿no? Se ha vuelto más compleja porque la realidad ahora hay que poner un interrogante, hay que ser muy brechtiano para ver la realidad yo les digo una cosa, nuestro presidente, por ejemplo, canta hasta siempre comandante, es muy amigo de las canciones de protesta y las canta a viva voz y sistemáticamente los días sábados la canta. Entonces, cantarla ahora, ¿qué significa? Cantarla en aquellos años significaba algo, y cantarlas ahora, ¿qué significa? Yo creo que no sé, me parece que el teatro debe ser más politizado, hoy en día más politizado que antes, me parece, ¿no?
Claro, una manera diferente de hacer política, porque ahora existe una subjetivización de lo político, o debe existir una subjetivización de lo político. Es decir, como yo, con toda mi locura y mi delirio, me instalo en el universo político, ¿no? Universo político que ya no es únicamente del discurso del Señor y de la revolución, no, que es cómo yo me instalo en la cotidianidad en la que vivo. Y siento que es mucho más complejo elaborar algo inteligente a partir de esa especie de instalación en lo cotidiano, hacerlo ahora que hacerlo en antaño. Antes era como muy claro, vivíamos en dictadura, vivíamos en un sistema opresivo, ahora también vivimos sistemas opresivos, disfrazados. ¿Y cómo hablamos ahí? ¿Cómo hablamos ahora? Entonces yo hice una obra que se llamó La Razón Blindada. La Razón Blindada es una obra donde yo empleo los procedimientos que los presos políticos de los años 70 en la cárcel de Rawson, una cárcel horrenda del sur de Argentina, empleaban para hacer teatro. El procedimiento consistía en lo siguiente: eran cuatro personas, 2 eran actores y 2 eran público. Se sentaban en una mesa y comenzaba la obra. Eso era en el seno de la cárcel. Entonces yo saqué ese procedimiento para contar una historia. Entonces, en una crítica que yo leí por allá por Europa, decía era una obra minimalista. Yo le decía, no es una obra minimalista, es una obra que yo escogí los procedimientos que yo tenía en la cárcel. Yo no tengo ninguna postura cultural, no tengo ningún discurso intelectual. Entonces resitúo los problemas, resitúo determinada práctica en la contemporaneidad, pero no tengo grandes posturas artísticas. A mí me parece interesante esa obra, porque al final yo develo exactamente de qué se trata la obra, y la develo de manera sin ningún tipo de tapujo, totalmente con el mayor desparpajo. Digo, esta obra transcurre en tal lugar, en tal sitio donde sucedió tales cosas. ¿Por qué voy a ocultar eso? Aunque yo lo diga en el teatro, todavía es dudoso, porque yo les digo, hice una prueba con uno de mis alumnos, le digo, si tú dices que eres quien eres en el teatro, no te lo van a creer. Si yo en el teatro me paro y digo, soy Arístides Vargas, todos van a creer que soy un personaje. Entonces, ese lugar es un lugar extraordinario, ¿verdad? Porque no tenemos escapatoria, porque nunca vamos a ser lo que creemos que somos, y eso es excepcional. Ahora, yo te digo, hay una relación fundamental entre el pasado y el ahora. Que si el teatro ha cambiado, la realidad también ha cambiado. Se ha vuelto confusa, pero también uno le nace la interrogante de preguntarse si realmente es una confusión, o si realmente es un montaje, o si todo está planeado fríamente por unos señores que quieren perpetuarse en lo político, en el poder, en lo económico, en lo cultural. Pues es una distracción. ¿Alguna otra pregunta?